Bueno, a continuación, como les decía, vamos a ver todos los que son los elementos que tiene un sistema y que son la base para poder nosotros hacer una simulación. Vamos a hacer una simulación de un sistema, entonces es importante que tengamos claridad en cada uno de esos elementos y cómo los vamos a ir mirando cómo los vamos a ir identificando dentro de cada uno de los sistemas que podemos tener. Entonces uno de estos elementos son las entidades. Las entidades son todo aquello que pasa por cada una de las partes de un sistema. Un ejemplo de entidades pueden ser los aviones que llegan a un aeropuerto. Entonces hay varios aviones y uno puede decir que es una entidad. ¿Por qué? Porque están llegando y salen del, del sistema. Llegan al aeropuerto, son cargados y salen nuevamente. Generan una espera, es decir, que cuando llega deben ser cargados con maletas, con personas que suben para viajar. Entonces ellos tienen un tiempo en el que esperan en el sistema, que para este caso el sistema va a ser un aeropuerto. Entonces entran y salen. Otra entidad son los pasajeros. Son personas que llegan al sistema, es decir, entran al aeropuerto, se suben a un avión y salen. O llegan al aeropuerto, buscan a una persona, a un pasajero que llega y salen. Entonces son diferentes formas como se pueden desenvolver dentro de un sistema como es el que estamos viendo aquí, que es un aeropuerto. Las maletas también son entidades. También van a pasar por todo el sistema y tienen un tratamiento también dentro de este. Es decir, llegan con un pasajero, se suben a un avión y son transportados. Entonces, las maletas pueden llegar, no, las maletas llegan con el pasajero, llegan a una estación de trabajo que puede ser un counter, donde llegan y se registran y se separan. O algunas maletas no se separan del pasajero, sino que siguen con el pasajero, que son los equipajes de mano. Entonces son entidades que sufren un comportamiento también diferente al comportamiento que tienen los pasajeros. De igual forma, el comportamiento que tiene dentro del sistema los aviones son diferentes. Vamos a ver otro elemento, los recursos. Uno de los recursos que más podemos identificar son los aviones. Son, son, es un recurso que es pues es el recurso principal que se utiliza dentro de un aeropuerto, porque ahí es donde van a llegar todas las entidades y van a sufrir un transporte. Otro recurso son los pilotos, las azafatas. Entonces, prestan un servicio y ese servicio es relativo al tiempo que demora pues, un viaje o al tiempo que se demora una azafata en servir la comida, el tiempo que se demora toda la tripulación en cargar el avión con los pasajeros. Entonces, dentro del sistema también se usan como un recurso. Entre más personas hayan, pueda que influya en el tiempo que se demora un pasajero en llegar a su destino, o en el tiempo que se demore en sentarse y cargar su equipaje dentro del avión. Otro recurso es la cantidad de sillas que tiene un avión. Nosotros podemos cargar un avión de manera limitada. Es decir, si es un vuelo internacional y el avión es grande,
hay 400 sillas. Pero si es un vuelo nacional, pueden haber 100, 200 sillas. Entonces tiene una capacidad limitada y de acuerdo con eso también va a ser un recurso que vamos a utilizar dentro del sistema. En otros sistemas un recurso puede ser una máquina, una estación de trabajo que transforma una materia prima. De igual forma son los buses en el sistema de transporte. Otro elemento importante son los atributos. Los atributos le van a dar como una diferenciación a cada uno de las entidades. Por ejemplo, el tiempo que se demora en en llegar un pasajero al aeropuerto. Entonces, un pasajero llega y en el momento en el que es atendido ya entra al sistema y empieza a tener un atributo que es el tiempo que esa persona se va a demorar dentro del sistema, se va a demorar en una estación de trabajo, se va a demorar en un vuelo y al final él va a tener un atributo que va a ser de acuerdo con el tiempo que se demoró en todo el sistema. Un atributo también es la cantidad de maletas que trae. Un atributo es hacia dónde va. Puede ir hacia Londres, a Nueva York, a Tokio, a Moscú. Y eso hace que cambie la cantidad de horas que pasa dentro del sistema. El destino es otro atributo. Ustedes saben que en un aeropuerto pueden ingresar, por ejemplo, ingresan 1000 personas en una hora. Pero esas 1000 personas no van hacia el mismo destino. Ellas tienen diferentes destinos. Entonces, ese va a ser un atributo que van a tener cada una de esas personas. De tal manera que ellos van a llegar a una cierta aerolínea, van a hacer su check-in y se van a montar en un avión de manera específica. Es decir, si el atributo de un pasajero es ir hacia Madrid, él se monta en el avión que va hacia Madrid a una hora específica. La hora también, el tiempo, el momento en el que sale el avión es un atributo para ese pasajero. Se convierte en algo que lo diferencia de los demás y lo somete a una hora de ingreso también a las salas, a las diferentes salas. Es decir, ustedes saben que un aeropuerto, cuando son vuelos internacionales, las personas salen 2 horas, deben estar 2 horas antes dentro del aeropuerto. Entonces, este va a ser otro atributo que puede tener esa persona, ese pasajero. De igual forma, las rutas que recorren los aviones va a ser un atributo para cada uno de esos aviones. Acuérdense que los aviones también son entidades y por ende tienen ciertos atributos. Entonces un avión que va de Madrid a un destino específico va a tener un atributo diferente a uno que sale de Barcelona y llega a otro destino. ¿Están claros hasta aquí con los atributos? Ok, continuamos. Bueno, seguimos con las variables. Dentro de lo que vamos a trabajar en el curso hay diferentes variables y ahora que veamos la actividad 2 se van a dar cuenta de que algunos de los trabajos tienen que ver con variables de teoría de colas o líneas de espera.
Entonces, si hacen memoria, cuando vieron investigación de operaciones, aquí tenemos diferentes variables que están dentro de un sistema, de un modelo matemático que rige una línea de espera. Está la tasa de llegada, es decir, qué cantidad de recursos, de entidades llegan por unidad de tiempo. Es decir, un pasajero, ¿cuántos pasajeros llegan por hora? ¿Cuántos aviones llegan por hora? Entonces, esa es una de las variables que vamos a trabajar dentro del sistema de, de, de los que vamos a trabajar en la segunda actividad es la tasa de llegada. Otra, otra variable es la tasa de servicio, es decir, cuánto se demora en atender a esa entidad, cierta estación de trabajo. En este caso puede ser el counter, donde llegan pues los pasajeros, se registran y hacen entrega de la maleta y hacen el check-in. De ahí pasan hacia la sala de espera, de ahí suben al avión y ya en el avión despegan y llegan a su destino. Entonces, esa tasa de servicio es todo el tiempo que se demora en ser atendido la entidad. De igual forma, con la entidad de los aviones, cuando llegan al aeropuerto, ellos también son atendidos por el aeropuerto. Es decir, hay un tiempo que se demoran en ser cargados, en ser abordados y en despegar hacia su destino. Entonces también tienen un tiempo de espera en esa línea. Entonces tenemos otras variables que son tanto como de la cola como del sistema. Entonces tenemos L sub Q, que es la longitud de la cola, y ahí tenemos una fórmula que vamos a utilizar. Está W sub Q, que es el tiempo de espera en la cola, y ya en el sistema, es decir, en general, no solo en la espera, primero la de la cola es la de la espera, pero ya en todo el sistema, es decir, desde que entra la entidad hasta que sale, se utilizan la L sub S, W sub S y la usabilidad, es decir, la U. Entonces, L sub S va a ser el tiempo que se va a demorar. No, perdón. L sub S es la cantidad de entidades que hay en el sistema. Y W sub S es el tiempo que se demora en ser atendido en todo el sistema. Y la usabilidad, que es un indicador de qué tanto tiempo se usó el recurso. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, entonces continuamos. Profesor, una pregunta, qué Sí, pena. sí, bien pueda. Profe, ¿usted graba este encuentro sincrónico y lo monta después de que terminemos? Sí, sí, yo lo estoy grabando. Para, pues, como para concentrarme en la explicación y no en que tenga que anotar, porque de ahí tengo que Sí, sí. sacar la actividad que es para el domingo. Entonces a ver si nos da ese, Sí, pues sí, si yo no lo lo monto monta para ahorita. después estudiarlo. Yo lo monto ahorita, claro que sí. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos el, todas las variables que podemos usar en un sistema como este. Si el modelo matemático es diferente, es decir, puede ser un modelo matemático, un sistema de inventarios, va a tener un modelo matemático diferente. Son fórmulas diferentes y son cálculos diferentes que se van a hacer. Sin embargo, aquí les estoy comentando esto para que vayan teniendo ya una idea de lo que vamos a hacer en la simulación. Esto es un diagrama de dos modelos. Entonces vamos a usar un modelo en el que es de teoría de colas
en donde hay un servidor que atiende a una sola cola. Pero también hay modelos en donde hay dos servidores que atienden una sola cola. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque las fórmulas van a variar de acuerdo con el modelo 1 con respecto al modelo 2. Entonces, son fórmulas diferentes que se van a trabajar dentro de la actividad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, el gráfico de la izquierda es cuando solamente un recurso atiende a una cola. Por ejemplo, el recurso o el servidor, en este caso, como nos muestran ahí, va a ser el avión. El avión atiende una cola, que es la cantidad de pasajeros que van a ir ingresando al avión. Y ellos se van a apropiar de cada una del recurso, se apropian del recurso y van a ser servidos por él. Al ser servidos por él significa que el avión los va a transportar hacia otro destino. Ese es el servicio que les presta y ese servicio tiene un tiempo de duración y ese tiempo de duración está sujeto a variables estadísticas. Entonces en el modelo 2 es lo mismo. Por ejemplo, un sistema de dos servidores y una cola puede ser cuando el pasajero llega al counter. Entonces llega, digamos que llegan 100 pasajeros, hay 100 personas en la línea esperando, pero están siendo atendidos por dos personas que están recibiendo las maletas y haciendo el check-in. Ese es un ejemplo para este tipo de sistema. Entonces, como les decía, las fórmulas van a variar. No es lo mismo cuando es un servidor y una cola que cuando son dos servidores y una cola. De igual forma, cuando hay 3 servidores, 4 servidores, 5 servidores, van a variar las fórmulas. Sin embargo, para efectos de este curso solo vamos a trabajar con 2 servidores. O sea, con un servidor y una cola y 2 servidores y una cola. Entonces aquí tenemos ya completas las fórmulas para un sistema de un servidor y una cola, donde tenemos la longitud promedio de la línea de espera, tiene su fórmula, el tiempo de espera promedio, es decir, cuánto espera cada uno de los que estaban en la fila, y las fórmulas para el sistema. De igual forma, se tiene que tener en cuenta que el sistema es todo, desde que entra la entidad hasta que sale. Y la cola es específicamente cuando está esperando ser atendido. Entonces, todas estas fórmulas las vamos a utilizar y cada una de estas variables las vamos a ver cómo las trabajamos. Es decir, cuánto se demora un pasajero en ser atendido en el counter. Si hay una cola, por decir, de 10 personas, de 100 personas, de 30 personas, así. Entonces el tiempo va a variar porque hay un recurso que es limitado, que es el servidor, en este caso las que atienden en el counter. Estas son las fórmulas para un sistema de 2 servidores y una cola. De igual forma, cuando veamos el encuentro sincrónico para la segunda unidad, vamos a ver cómo trabajamos en un ejemplo con estos modelos y cómo lo trabajamos en Excel. Por último, tenemos el sistema en general, que es todo el aeropuerto, donde confluyen todas y cada una de las entidades con los recursos, con los atributos. Entonces, todos estos elementos confluyen ahí y a través de las variables vamos a empezar a ver cómo se comporta un aeropuerto y nos va a empezar a arrojar información, datos numéricos que nos van a servir para tomar decisiones. Por ejemplo, esta es una imagen del aeropuerto El Dorado. Ustedes saben que el aeropuerto El Dorado fue ampliado. ¿Por qué fue ampliado? Porque hubo un momento en que ellos se dieron cuenta de que era insuficiente la cantidad de recursos que tenían para atender
toda la demanda que tenían en ese aeropuerto. Entonces tenían una capacidad inferior a la demanda que tenían. Entonces, ¿qué tocó hacer? Invertir una cantidad de dinero considerable para aumentar esa capacidad. Eso es lo que nos permite a nosotros una simulación. Poder tener un sistema en un momento, poder analizarlo y verlo cómo se va a comportar a futuro. Cómo nosotros vamos a ver ese sistema trabajando sin que esté ya montado, sin que se haya hecho una inversión considerable. Entonces lo podemos ver de antemano y podemos tomar decisiones a ese respecto. Entonces aquí ustedes pueden mirar, hay una cantidad de aviones. La pregunta es, ¿por qué no hicieron el aeropuerto con el doble de la cantidad que tiene en este momento? ¿O con el triple? Sencillamente porque se dieron cuenta de que esa capacidad era suficiente para una cantidad de tiempo lo suficientemente amplio como para no invertir más allá de esa cantidad de ampliación que hicieron. Bueno, entonces voy a detener.